Y hoy vamos a estudiar la carta del apóstol Pedro, como lo estamos haciendo, y ya queda poco. Estamos llegando al final de esta carta. Seguramente en los primeros días de enero daremos por finalizada esta serie de sermones que hemos comenzado hace ya varios meses. Y el Señor nos ha estado hablando a lo largo de toda esta carta. Pero nosotros sabemos, tenemos bien en claro el propósito principal por el cual el apóstol Pedro escribió esta carta. Y era justamente para alentar a los cristianos que estaban padeciendo persecución, que estaban sufriendo. Lamentablemente en aquella era de la iglesia, más o menos en el año 64 después de Cristo aproximadamente, el emperador Nerón de Roma había comenzado una persecución tremenda y terrible contra los cristianos, contra aquellos que seguían a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Jesucristo había muerto en una cruz, Jesucristo había resucitado el tercer día, Jesucristo había ascendido a la gloria y había encomendado a sus discípulos a seguir haciendo otros discípulos. Y esa es la gran comisión, la cual hoy en día seguimos cumpliendo nosotros los hijos de Dios. Pero en el año 64 aproximadamente, como bien les decía recién, el emperador romano, Nerón, decidió incendiar Roma. No estaba conforme con la ciudad que tenía en aquel entonces. Las calles eran estrechas, la cantidad de gente sobrepoblada era tremenda, las casas eran de madera, solía haber incendios constantemente, era algo habitual y común. Pero el emperador estaba cansado de los cristianos. Y no solo eso, sino que la sociedad en sí, como siempre pasa, criticaba y juzgaba a los cristianos, diciendo mentiras acerca de ellos, porque estaban obviamente persiguiendo a Jesús, el Señor, al nombre de Cristo. Así que mintiendo acerca de los cristianos, los vituperaban, los insultaban, los despreciaban, mentían sobre ellos y los perseguían. Pero Nerón entonces, por su decisión de querer tener una ciudad más gloriosa y mejor, decidió aprovecharse de esos incendios, mandó a sus soldados, a sus extremistas, para que desparramaran esos fuegos por todas partes. La pérdida fue enorme. Muchas personas murieron quemadas. Como les decía recién, casas de madera. Bomberos como los que tenemos ahora no había. El agua escaseaba. Así que el fuego se propagó rápidamente. Muchos se dieron cuenta quién era el causante de este fuego y sabían que había sido Nerón. Pero ¿qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Porque ya sabía que la sociedad de alguna manera estaba persiguiendo o estaba enojada con los cristianos. Decían acerca de ellos que eran caníbales, porque participaban de la cena del Señor como un símbolo del cuerpo de Cristo. Decían que bebían sangre, porque participaban de la cena del Señor y del vino como símbolo de la sangre del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y es lo que hacemos nosotros los cristianos evangélicos en la cena del Señor a través de estos símbolos. No es literal, pero obviamente la gente hablaba cualquier cosa, como sucede habitualmente en muchos lugares y aún en nuestras familias, ¿no? Cuando hay difamación, cuando hablamos sin saber, cuando criticamos, chismoseamos, y eso se esparcía. Entonces Nerón se aprovechó de todo esto para echarle la culpa a los cristianos de ese incendio tan cruel que él había iniciado o del cual él se había aprovechado. Luego de eso empezó una tremenda y feroz persecución contra los cristianos. Los capturaron, los persiguieron, los torturaron, a muchos de ellos se los crucificaron, como al Señor Jesús, su maestro, y a muchos de ellos los prendieron fuego y los utilizaban como antorchas para iluminar. Recuerden que no había luz eléctrica. Y Nerón utilizaba a los cristianos para iluminar sus fiestas nocturnas. Así que imagínense qué tremendo este contexto. Estamos tan ajenos a esto, pero aún así también sufrimos y también sufriremos.
Así que vamos a leer ahora los pasajes que tienen que ver con lo que vamos a estudiar hoy. La carta del apóstol Pedro, vamos a leer el versículo, desde el capítulo 4, que es la porción que estamos estudiando, que hemos estudiado la semana pasada y que vamos a seguir estudiando a lo largo de estos domingos y ya llegando al final. Dice así, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento de padecer, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, inmoralidades, concupiscencias, malos deseos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles que no creen en Jesucristo, les parece cosa extraña que ustedes, los cristianos, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, los maltratan, los insultan, los desprecian, los persiguen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Y este es el pasaje ahora que estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Mas el fin de todas las cosas se acerca, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Sed pues sobrios, prudentes y velad en oración. Perseveren en comunión íntima con Dios, en oración, en dependencia de Dios. Y ante todo, esta era la idea principal de la semana pasada, tened entre ustedes ferviente amor. Los cristianos debemos amarnos y por eso es que nos amamos y nos tratamos bien y nos ayudamos entre sí, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Tened entre vosotros ferviente amor, un amor que va más allá, que busca el bienestar de su prójimo, de su hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y teníamos estas ordenanzas de parte del Señor y del apóstol Pedro de manera práctica. Hospedaos, hospédense, sean hospitalarios los unos a los otros, sin murmuraciones, sin quejas. Recíbanse entre ustedes, ayúdense, hospédense en sus casas. Y después decía, cada uno, según el don que ha recibido, que hemos recibido una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, una vez que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la salvación, el Espíritu Santo, pero también hemos recibido un don. ¿Para qué? Para ministrarlo a los demás, para utilizarlo para el servicio de los demás, no para mí, no para mi gloria, sino para el servicio del otro, del que tengo al lado, de mi hermano en Cristo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de esta multicolor gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Recuerdan? Si te toca hablar, si te toca predicar, si te toca exhortar, si te toca animar, siempre hacelo de acuerdo al consejo de Dios y no a tus propias palabras o a vana psicología que escuchamos por ahí. Lo que predicamos aquí en nuestra iglesia, lo que vos sabés, siempre va a estar fundamentado en la palabra de Dios. Aquí no vas a encontrar consejos psicológicos, porque entendemos claramente que el consejo de Dios es el que transforma la vida, es el que restaura el alma. La palabra de Dios es la que trae salvación y bendición. Por eso es que la soltamos domingo tras domingo y en cada reunión. Y así cada uno de nosotros debe hacerlo con su hermano, exhortando según las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Debemos ser fortalecidos en el Señor y ministrar de esa manera, vimos la semana pasada. ¿Y para qué todo esto? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora viene la porción para el día de hoy. Amados, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Compartís los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando Cristo sea manifestado, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo sea manifestado plenamente en su reino, el cual ya comenzó y el cual está estableciendo en las personas, también nosotros seamos glorificados con Él. Pero para eso hay que sufrir. Así que si hoy tenés que saber algo y tener una certeza, duele decirlo, pero es la siguiente: sufrirás. Lamentablemente, y tarde o temprano, si ya no lo estás haciendo, sufrirás. Y ahora vamos a explicar un poco más, ¿no? Si sois vituperados, insultados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, de los que nos persiguen, pero por vosotros Cristo es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, asesino, o ladrón, o malhechor, delincuente, o por entremeterse en lo ajeno, por estar ahí metiéndose en las cosas que no te corresponden, o en luchas que no fuimos llamados nosotros los cristianos. Pero si alguno padece como cristiano, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ser llamado cristiano y por padecer por el Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la familia de Dios, la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta pregunta es tremenda, querido hermano, querido amigo, querido oyente. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, a duras penas se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué será del impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, así termina la porción de hoy, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Precioso pasaje del apóstol Pedro. Luego él va a seguir exhortando y vamos a estar estudiando y va a decir acerca de los ancianos, cómo deben ministrar y cómo deben ayudar, cómo deben apacentar en este tiempo de persecución y de problema y de sufrimiento de las personas. Pero en el versículo 8 del capítulo 5 dice así, otra vez vuelve a decir lo mismo Pedro: sed sobrios, sed prudentes y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, cantábamos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el propósito, hermanos, de los padecimientos y de la persecución y el sufrimiento. Lo leemos de vuelta, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a ponerse de pie
y a que elevemos una oración al Señor nuestro Dios. Oh Padre, Dios Santo, aquí estamos delante de ti, expuestos a tu palabra. Señor, con humildad nos acercamos, porque muchas cosas no las entendemos. Otras sí, pero queremos entender mucho, Señor. Queremos entender claramente tu palabra y qué esperas de nosotros, así como saber qué es lo que esperabas de aquellos cristianos que estaban leyendo esta carta. Oh Dios, en esta noche te pido por cada oyente, por cada corazón que está aquí, para que tú mantengas nuestra atención en tu palabra y en tu enseñanza, en tu exhortación, pero por sobre todo para que tú nos des gozo y esperanza en medio del dolor y el sufrimiento, el cual veremos hoy y en el cual seguramente estamos inmersos hoy. Pero Señor, te quiero pedir que reconfortes cada corazón. Esos corazones que están sufriendo tremendamente en estos momentos y que en ti hallemos descanso y esperanza y paz. Pero también la exhortación de seguir firmes en la fe, haciendo el bien. Señor, háblanos, por favor, perfecciónate en mi debilidad y lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, para que entremos de vuelta al pasaje central, después de haber leído otros versículos, les voy a leer la pequeña porción de hoy en la nueva traducción viviente, lo cual es una buena traducción que no trata de hacer la misma traducción que hace la 60, la de las Américas o la nueva versión internacional, sino que la nueva traducción viviente trata de comentar un poco lo que está diciendo el pasaje. Por eso es que a veces es diferente, pero es muy útil para el estudio nuestro, habitual, devocional. Dice desde el versículo 12, queridos amigos, Pedro acá decía amados, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Es un gran privilegio. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios, el Evangelio. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? ¿Qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, así termina, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Así que en medio de este pasaje tan triste tal vez, también hay consuelo y hay esperanza. Y hay exhortación para todos nosotros. Entonces hablamos acerca del contexto. El contexto es tremendo, lo que están sufriendo y padeciendo los cristianos, siendo perseguidos. Y no solamente los que están en Roma, sino por todas partes. Esta persecución se expande, se esparció por otros lugares también. Y se perseguía a los cristianos. Ahora ellos deberían mantenerse firmes en la fe
y estar dispuestos a morir por el Señor Jesucristo y de esta manera ser partícipes, compartir el sufrimiento de Cristo. Miren, uno de los errores que hay en la vida en sí, uno de los conceptos equivocados que aún tienen los cristianos en las iglesias, es que a los cristianos la vida le va a ir todo color de rosa. Y eso es mentira, lamentablemente. Hay muchos por allí enseñando de que si vos venís a Jesús o si vos ponés cierto dinero, la vida se te va a solucionar y arreglar. Eso es mentira, no es bíblico. Hay muchas personas que están esperando seguir a Jesús para que todos sus problemas y todos sus sufrimientos se terminen. Pero no es así. El apóstol Pedro está siendo claro, pero aún a lo largo de toda la Biblia vemos esto. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? En el mundo, en la vida, vas a tener aflicción. Y el mismo Señor se dolía en el corazón y desearía yo llevarme a los míos, desearía que ellos ya estén conmigo donde yo voy a estar. Pero te ruego, Dios Padre, que mientras ellos estén en el mundo, tú los guardes y que su fe no les falte, porque van a sufrir. Jesús ya sabía lo que iban a padecer los cristianos. Jesús ya sabía lo que padecerían los discípulos. Miren, ninguno de ellos terminó con una vida color de rosa. Ninguno de ellos murió tranquilo en su vejez. Fueron decapitados, fueron crucificados, fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron hacinados. Y también se dice de los de antaño, de los profetas, que algunos de ellos fueron aserrados, cortados. Así que esto es durísimo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro está empezando esta porción diciendo, no os sorprendáis. Hermano, amado, dice Pedro, no te sorprendas por el fuego de la prueba que ha venido sobre ellos. Pero a vos también, hermano, no te sorprendas hoy si estás padeciendo sufrimiento, angustia, persecución. Porque es de esperarse. Porque en esta vida, en este mundo caído donde el pecado reina, donde el egoísmo de la gente reina, donde Satanás ha creado un sistema para ir en contra de la voluntad de Dios, para ir en contra de la palabra de Dios, para ir en contra del consejo de Dios, para ir en contra de los seguidores de Dios. Así que Satanás ha creado este sistema para perseguirnos, para destruirnos. ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá destruirnos? ¿Podrá exterminar a la iglesia de Cristo? Vamos de vuelta y vamos a decirlo con confianza. ¿Prevalecerá Satanás, el Hades y la muerte sobre la iglesia del Señor Jesucristo? No, absolutamente no. Así como el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, también Él dijo que confiemos en Él y que la muerte, el Hades, Satanás, no prevalecerá contra la iglesia. No va a ser destruida la iglesia de Cristo. Por ende, vos y yo tampoco. Ahora, esto no quiere decir que vos vas a vivir una vida color de rosa, como dijimos recién. Pero si sos cristiano, si has nacido de nuevo, si estás en la mano de Cristo, nada ni nadie te va a poder arrebatar de su mano. Y aunque aquí en la vida estés sufriendo fuertes dolores y angustias, tenés una gloria excelente que te espera, la eternidad. Y como dijimos la semana pasada y lo hemos dicho muchas veces, en reiteradas ocasiones, y Pedro también lo dice, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de este mundo, amado. Así que si sufrís, no te sorprendas, porque mientras estés en este mundo, sufrirás. Por eso decía antes que vas a sufrir. Vamos a sufrir a causa de Cristo.
Pero déjame hacer un paréntesis. También te digo que aquel que no tenga a Cristo también va a sufrir. Pero el fin de ellos es tremendo. Por eso antes hacía énfasis en esa porción, en el versículo 17, 18. Porque si no tenés a Cristo, si no tenés a Jesucristo como Salvador y Señor, no solo que sufrirás en esta vida, porque esta vida es injusta, este mundo es injusto a causa del pecado, por propia culpa nuestra, del hombre, por nuestra propia culpa. No solo que vas a sufrir acá y vas a tener angustias y sufrimientos, sino que si no tenés a Cristo, padecerás para siempre la ira de Dios en el infierno, lejos de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que te arrepientas y creas en Él, que confíes y obedezcas el Evangelio, las buenas noticias, que Jesús murió en la cruz, pagó por tus pecados, para llamarte y decirte, ven y sígueme. Y si seguís a Jesús, ciertamente en Él tendrás vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que no padecerás en el infierno, sino que estarás para siempre con Cristo en los cielos, en la gloria de Dios. Y eso es lo que nos espera a los cristianos. Así que hoy te hago este primer llamado. ¿Sos cristiano? ¿Realmente en tu corazón sabes y tenés la certeza de que sos un hijo de Dios? Hoy es el día para reconciliarte con Dios el Padre, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y ya no va a haber tiempo. Pero mientras tengas vida, 30, 40, 50, 80 años, 90, no más que eso, 100 tal vez, pero tarde o temprano te tendrás que encontrar con la muerte. ¿Estás preparado? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tu vida está puesta en las manos de Cristo el Señor o no? Para preguntarnos, para examinarnos. Si tenés duda, luego nos quedamos, charlamos mucho más. Muchos de los que están acá te pueden aconsejar, ayudar y a seguir en el camino de Cristo el Señor. Pero si tenés a Cristo, esa es la esperanza que tenemos, amados. Sea cual sea la situación que estemos sufriendo, tarde o temprano va a pasar y estaremos en la eternidad disfrutando con Él. Así que no nos tenemos que sorprender por el sufrimiento, porque va a venir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y dice que debes gozarte en el sufrimiento. Más que sorprenderte, debes gozarte cuando estés pasando por esta prueba de fuego. Aquí la analogía que está haciendo Pedro es la siguiente. Así como aquel artesano que está trabajando el oro o la plata, debe ponerla en fuego a altas temperaturas. Ustedes saben que el oro lo podés calentar a muchísima temperatura. ¿Y qué va a pasar? Se va a purificar, o sea, va a eliminar todas las asperezas y todas las cosas que no son oro. Y de esta manera vamos a tener un oro derretido que luego vas a poder formarlo como vos quieras según el molde que le pongas. De esa misma manera, el cristiano va a padecer y va a sufrir en esta vida. Pero Dios está haciendo de él una persona preciosa conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Así que cuando sufrís, porque vas a sufrir, es que Dios está detrás de ese sufrimiento y a Él no se le escapó. Porque recuerden que la vida no se trata de nosotros y del hombre. El centro del universo no es el hombre, como los filósofos creen. El centro del universo es Dios, el creador, el diseñador. Aquel que diseñó, aquel que te hizo, aquel que te formó, tiene un propósito para vos y para toda la creación. Y cuánto más aquellos que son cristianos, hijos de Dios, que ya le conocen, Dios tiene un propósito para vos, un propósito glorioso para tu vida. Es glorioso por el resultado que tendrá, pero tal vez sea doloroso y sufriente.
¿Por qué? Porque a causa de nuestras impurezas, las cuales son muchas, por estar en este mundo y por ser pecadores, Dios va a tener que ponernos en el fuego de la prueba para probarnos, para perfeccionarnos, para que en aflicción aprendamos paciencia, para que en aflicción aprendamos a confiar en Él y no en nosotros mismos, para que en medio del dolor solo sepamos que tenemos a Cristo y nada más. Como dice Eclesiastés capítulo 7, en el día del bien goza, disfruta, pero en el día del mal, en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Para qué? Para que al fin de todo el hombre no halle nada fuera de Dios, nada después de Él. Tanto lo bueno como lo malo. Dios lo utiliza para que vos entiendas que fuera de Dios no hay nada más. Así que sea que vivas 90 años o 100, como decía antes, o lo que te corresponda, que solo Dios lo sabe, te vas a encontrar con Él. ¿Estás listo? Cristiano, ¿estás listo para encontrarte hoy con el Señor? Si Él viene, como dijo Pedro antes, ¿ya estás preparado? ¿O todavía estás luchando con infinidades de pecados y estancado en la vida cristiana y con angustia y resentimiento hacia otros? Basta ya de eso. Basta de esas cosas, dice Pedro también. Pero ahora estamos en esta vida siendo moldeados por el Señor Jesucristo. Y así como el platero utiliza también el fuego y lo va formando, entonces le preguntaron, ¿y cómo sabes cuando ya está lista la pieza de plata? Bueno, la forma es cuando yo ya me veo reflejado en esa pieza. Cuando yo ya me veo reflejado en la plata, cuando veo mi rostro, quiere decir que ya está, que está terminada la obra. De la misma manera, el cristiano, amado, va a ser probado como por fuego constantemente en su vida para que el rostro de Cristo el Señor se vea reflejado en él. Amado hermano, estás sufriendo y vas a sufrir porque Cristo te ama y porque Él está formando su carácter, su vida, su rostro, su pensamiento, todo su ser en vos. Para que vos, sí, con todas las letras, seas un pequeño Cristo, un seguidor de Él. ¿Para qué? Cuando los insulten, cuando te persigan, vos puedas responder como el Señor Jesucristo y dar la otra mejilla y amar a aquel que te persigue, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando alguien te haga mal y sufras, vos puedas ser como el Señor Jesucristo y perdonar y amar y pasar por alto. ¿Se entiende? Así que padeceremos persecución, padeceremos pruebas. Por la gracia de Dios, en este tiempo, por lo menos por ahora, y lo digo así porque se avecinan cosas grandes con todo esto del aborto, la ideología de género y cosas que van en contra de la palabra de Dios y por ende en contra de los cristianos que exaltamos la palabra de Dios y que la enseñamos, y se va a venir persecución. Pero la realidad es que por ahora en esta parte del mundo estamos disfrutando y estamos tranquilos y tal vez no tengamos esa especie de persecución, pero sí estás viviendo otra persecución. Es una persecución constante del pecado sobre tu vida, tentaciones, ataques de Satanás, constantemente tratando de sacarte de las casillas, tratándote de desenfocarte del verdadero propósito de tu vida, de seguir al Señor Jesucristo y de vivir para Él, como dicen Corintios. De modo que de aquellos que ya Cristo murió por ellos, ¿para qué? Para que ya no vivan para sí, sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces esta vida vienen muchas cosas, muchos problemas, muchas tentaciones, muchas pruebas para sacarnos de ese enfoque. Pero cristiano, debes mantenerte firme en la fe,
y volver a enfocarte, volver a mirar a Cristo y seguirle. Así que, no es cosa extraña que sufran. Dice Pedro en su primer versículo, en el versículo 12. Y no se sorprendan, porque va a venir. Pero en el versículo 13 nos dice, ¿qué debemos hacer entonces? Gozarnos. Debemos gozarnos, cristianos. Debemos gozarnos por ser tenidos por dignos de padecer en el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles, cuando estaban predicando la palabra de Dios, fueron perseguidos, fueron apresados. Y dice la palabra que los azotaron, los castigaron, los golpearon. ¿Qué hicieron ellos? Se levantaron de manos, empezaron a golpear a sus castigadores y se escaparon. ¿Es así? No. Lo decía para ver si estaban atentos. Todo lo contrario. Ellos, al igual que su Señor Jesucristo, callados, perdonando en el corazón. ¿Y qué dijeron? Estamos felices y gozosos por ser tenidos por dignos de padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, aunque vengan más tribulaciones y más persecuciones, seguiremos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la respuesta de los apóstoles, y así lo vimos y así lo vemos a lo largo de cada página. Y Pedro, que nos está escribiendo esta exhortación tremenda, ha sufrido por causa de Cristo en gran manera. Así que, hermanos, en medio de la prueba debemos gozarnos con gran alegría, dice el apóstol. Gócense con gran alegría en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque son llamados cristianos y van a sufrir por causa de Él. Alegrate, amado. Tenés que estar feliz de ser digno, de poder sufrir y padecer por el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro hace un paréntesis ahí y dice, ojo, no sufras por ser un homicida, un malhechor, un delincuente. Porque obviamente había personas infiltradas y decían que estaban sufriendo por la persecución, pero sin embargo es que realmente los estaban persiguiendo las autoridades romanas porque eran delincuentes y se querían esconder entre los cristianos. Pero eso también es una exhortación para nosotros, hermanos. Tal vez vos no estés escondido y sos un cristiano. Pero no sea cosa que vos estés sufriendo en la vida por las consecuencias de tu pecado, por las consecuencias de tus malas decisiones, por las consecuencias de no seguir el consejo de Dios. Entonces, claro que vas a sufrir. Acá el apóstol Pedro lo que está diciendo es que debes gozarte y alegrarte cuando estás sufriendo por la causa del Señor Jesucristo, cuando estás sufriendo por el nombre de Cristo. Porque por tus pecados y por las consecuencias de ellos, tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Pero las consecuencias siguen. Entonces, claro que vas a sufrir. Ahora, igual aún en medio de ese sufrimiento a causa de tus pecados, hay consuelo en el Señor y hay refugio en Él. Porque Él te perdona. Porque Cristo te perdona. Entonces, hermanos, debemos gozarnos cuando estemos en prueba. Lo primero que nos pasa cuando estamos en una prueba y en un sufrimiento, a algunos, es enojarse con Dios. Dios, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me pasa esto? No sé si es el caso de ustedes. Tal vez no sea el caso de ninguno. Pero suele suceder. Ahora, por eso es lo que hablamos en todo lo que veníamos diciendo recién. No os sorprendáis. Y no te podés enojar con Dios. Porque la realidad es que vas a sufrir por causa del pecado que hay en este mundo, por causa del pecado que tenemos. Así que si Dios manda sufrimiento para tu vida en algún momento de tu vida, no te enojes con Él. Debes someterte a Él y ver en medio de este sufrimiento, encontrar el gozo y la esperanza en Dios. Lo segundo que queremos hacer los cristianos cuando viene el sufrimiento es escapar.
es que se termine la prueba. Dios, ya aprendí la prueba, ya está, ya estoy listo, me di cuenta que estoy pasando por esto porque yo todavía, Dios, tenías que limarme esto, lo otro, quitarme esto, quitarme estas asperezas y aquello, así que yo ahora ya estoy listo y queremos salir de la prueba. Pero no es así. Tal vez venga más prueba y más sufrimiento. Ustedes lo han sabido y lo ven por Job, por ejemplo, ¿no? Él sufrió tremendamente aquel día y perdió todo lo que tenía y aún sus hijos. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, y le adoró. Y esa fue la reacción de Job. Y todos nosotros, ¿qué podríamos decir? Bueno, listo, Job ya aprendió la lección, ya está, que salga de la prueba. Y no. Luego quedan muchísimos capítulos más donde vamos a ver que Job sigue sufriendo. Y ahora su cuerpo va a sufrir, y va a sufrir enfermedad, y va a padecer mucho más para aprender que Dios es el soberano, aún en el sufrimiento, y que Dios es el consolador para ese sufrimiento, para su corazón, y que fuera de Él no hay nada ni nadie. Y que su contentamiento debe estar en el Señor Dios. Así debe pasar con nosotros, hermanos. No vas a poder escapar del sufrimiento y va a ser prolongado. Pero es necesario que en esa prueba encuentres lo que Dios te está enseñando. A veces va a ser difícil. No vas a encontrarlo. Del otro lado de la gloria, cuando estemos con Él, lo sabrás, seguramente, si Él te lo quiere revelar, porque eso le pertenece a Él. Pero muchas veces vamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos mal, de qué es lo que estábamos haciendo mal, qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Porque, como dije antes, no se trata de nosotros esta vida. Hay un plan gigante de Dios y hay un reino que se está expandiendo. Y Dios quiere utilizarte, a vos, cristiano. Así que para eso, tal vez venga la prueba. Entonces, debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Compartimos los padecimientos de Cristo el Señor. Si a nuestro Señor, a Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo, le ha tocado sufrir, ¿cuánto más a sus seguidores? ¿Se entiende? El Señor, sin pecado alguno, una vida perfecta e intachable, ha sufrido a causa de nosotros. Nosotros los cristianos también sufriremos con Él. Y los apóstoles son un ejemplo, lo hemos citado recién. Así que cuando sufrimos por Él, a causa de su nombre, a causa de ser fieles a Él. Miren, van a venir muchas tentaciones en tu trabajo, en la vida, en la calle, en el estudio, para que vos no seas un fiel seguidor de Cristo, para que vos no hagas lo que corresponde hacer a un hijo de Dios. Y vos te vas a tener que mantener firme en la fe y vas a tener que responder con integridad delante de Dios y vas a tener que responder con honestidad, aunque duela, aunque cueste. Porque eso es lo que hace el cristiano. Aunque las consecuencias sean tremendas. Miren, si más adelante viene una persecución más fuerte para la iglesia y tal vez nos pidan que dejemos de enseñar lo que dice la palabra de Dios, o tal vez lleguemos a casos extremos como hay en otras partes del mundo, que te digan que tenés que negar el nombre del Señor Jesucristo o dejar de seguirlo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a querer cuidar tu vida, tu cuerpo hoy? ¿Qué dijo Jesús? No temas, no tengas miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo hoy y aquí. Más vale temele a Dios, que es quien puede matar tu alma en el infierno. Entonces el verdadero seguidor de Cristo no tiene temor, no tiene miedo. Esto no quiere decir que, obviamente, no quiere pasar por ese dolor y ese sufrimiento. Pero cuando llegue la prueba tan difícil, tal vez no sea el caso nuestro.
pero de que nos inciten a negar al Señor Jesucristo, debemos mantenernos firmes en la fe y estar dispuestos a ir a la hoguera como aquellos primeros cristianos con Nerón, aquellos que estuvieron dispuestos a seguir al nombre de Cristo el Señor y ser asesinados. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 dice lo siguiente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois perseguidos, ultrajados, insultados, atacados, despreciados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esa palabra bienaventurado es dichoso. Sos afortunado, sos bienaventurado. Es lo mismo que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Bienaventurados, cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Digan toda clase de mal de ustedes mintiendo. Porque si sufrimos, porque somos pecadores, como decía Pedro, bueno, ahí está. Pero si sufrís por la causa de Cristo y por mantenerte fiel al Señor, vas a ser bienaventurado, dichoso, dice el Señor. Hay gran recompensa, porque el glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en los hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el que habitó en el Señor Jesucristo también. Cristo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Ese mismo Espíritu habita en nosotros, te confortará, te afirmará, leímos, y te dará el gozo que necesitas. Así que, si alguno sufre por causa de Cristo, no se avergüence, luego dice el apóstol Pedro. No tengas vergüenza, hermano, si por allí tienes que sufrir persecución, insultos, desprecios de tus amigos, de tu familia, personas que se burlan, personas que te quieren hacer cambiar de parecer, personas que te quieren lavar la cabeza con diversas falsas doctrinas o enseñanzas o pensamientos psicológicos, y vos te vas a mantener firme y se van a burlar y te van a decir retrógrado, te van a decir que tenés un pensamiento antiguo, lo cual es mentira, porque estás siguiendo el pensamiento de Cristo, de Dios, la palabra de Dios, la cual va a prevalecer para siempre. Finalmente, en los versículos 17 al 18, como dijimos antes, lo que está diciendo el apóstol Pedro en estos versículos, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, a duras penas se salva, sufriendo se salva, ¿en dónde aparecerá? ¿Qué sucederá con el impío y del pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y sigan y hagan el bien, sigan haciendo el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio, la disciplina, comienza por la casa de Dios. Hay una persecución y un sufrimiento que viene a causa de que somos cristianos, ¿no? Y hay un mundo que nos persigue, como vimos, y por eso sufrimos. Pero hay una clase de sufrimiento que también estábamos mencionando, que viene a causa de los propósitos de Dios, porque Él te está disciplinando. Y si estás sufriendo porque Dios está permitiendo pruebas, no sé, falta de trabajo, deseos buenos según la voluntad de Dios que no se te dan, que no llegan, necesidad, tal vez tengas mucha necesidad, ponele la prueba que sea y el sufrimiento que sea. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, que esta disciplina comienza por la casa de Dios, por su familia, por los hijos de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 7, nos dice el escritor que a los hijos, a sus hijos, Dios disciplina. Así como cualquiera de ustedes como padre
disciplina y exhorta a sus hijos y los disciplina. Y muchas veces debe darle unas palmaditas y debe hacerle sentir ese rigor, ¿no? De saber que se ha equivocado. Y un buen padre disciplina a su hijo, por supuesto en privado y no en público, disciplina a su hijo, y no porque su hijo se equivocó, tuvo un accidente, se le volcó, no sé, el vaso y todo el jugo y por eso lo disciplina. No, eso no, porque fue un error, fue una torpeza de ese niño. Pero cuando el hijo desobedece con rebeldía lo que el padre y la madre ha hecho, ¿qué debe hacer ese padre? Disciplinar a su hijo. ¿Cuánto más nuestro Dios va a disciplinar a sus hijos? Cuando anden mal, cuando se equivoquen o cuando necesiten de cierta disciplina de parte de su Padre Celestial para ser mejores, para vivir mejor, para vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos, para que estemos gozosos, como dice, y felices y contentos con lo que tenemos, como dice el apóstol Pablo. Contentos con lo que tenéis ahora y aún en la prueba. Así que viene esta disciplina para los hijos de Dios también. Y Dios te va a disciplinar. Y tal vez estés pasando por la disciplina. ¿Qué debes hacer? Gozarte y alegrarte. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que sos hijo y que su Espíritu Santo está en vos. Así que, amado, la última exhortación es la siguiente. Si no sos hijo, si no has obedecido al Evangelio de Dios, como dice aquí, si no has obedecido hacia las buenas noticias de que en Cristo hay salvación y solo en Él, lo que te espera es tremendo. Porque si para nosotros los hijos de Dios, como escuchaste hasta ahora, sufrimos y padecemos, ¿cuánto más va a sufrir y padecer aquel que no es un hijo de Dios y que no tiene a Cristo el Señor? Y que la ira de Dios está sobre él. Así que hoy es el día para venir a encontrarse con Dios a través de Jesús, pedirle perdón por tus pecados y creer en el Señor Jesucristo, para que ahora seas hijo y para que si te toca sufrir, sufras con gran alegría por Él y para Él. Versículo 19, terminamos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ya sea en disciplina o en persecución, según la voluntad de Dios, padecemos por Él porque somos cristianos, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendá. ¿Quién encomendó su espíritu al Señor? A Dios. Jesús. ¿Recuerdan? Oh Dios Padre, a ti encomiendo mi espíritu. De la misma manera nosotros los hijos de Dios encomendamos nuestra vida a Dios. Y como dijimos antes, nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. El fiel Creador que nos creó y el fiel Creador que nos hizo nacer de nuevo y nos hizo nuevas criaturas, nos cuidará, nos preservará, nos guardará hasta el fin. Amén. Amén. Así que encomendá tu causa al Señor. Y si sufrís acá, sufrirás. Pero el Señor te reconfortará. El Espíritu Santo es el consolador, el que estará en vos dándote este gozo que necesitas. Este mismo gozo que Pedro te está exhortando a tenerlo, Dios te lo va a dar a través de su Espíritu. Así que confía en el Señor. Pero sufrí, padecé y soportá la disciplina como hijo de Dios. Y termina con otra exhortación, con otro verbo imperativo, con otra orden. Hagan el bien. Hagan el bien. Miren, lo primero que surge a una persona cuando es maltratada, perseguida, atacada, ¿qué es? Reaccionar, hacer el mal. No decimos que no tengas que defenderte, tal vez defenderte y poder irte. No, pero ¿qué pasa? Si alguien te está atacando, si te está peleando, insultando, buscando pleito o pegando o lo que sea, el cristiano debe dar la otra mejilla, como dijo el Señor Jesús, y debe irse. Entonces nosotros los cristianos, si somos perseguidos, insultados, maltratados, si estamos padeciendo,
no debemos dejar de hacer el bien, porque nunca debemos olvidar que el propósito para el cristiano, ¿cuál es? Amar a Dios y amar a su prójimo, y aún a nuestros enemigos. Así que esto debían saber los primeros cristianos, y por eso ellos iban como oveja al matadero, calladitos, y iban y entregaban su vida por causa de Cristo. No se levantaban en armas, no se levantaban contra sus perseguidores, porque seguían el ejemplo de Jesús. Jesús fue a la cruz, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías capítulo 53, y sufrió a causa de nuestros pecados. ¿Y saben qué es lo único que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nosotros debemos vivir también con los que nos persiguen. Debemos amarlos. Porque aquellos que piensan diferente a nosotros y que levantan ideologías que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios y a lo que nosotros pensamos, no son nuestros enemigos. Ya lo hemos dicho desde aquí. Debemos amarlos, predicarles la palabra, abrazarlos y enseñarles el camino con amor. Así que, hermano, no te canses de hacer el bien. Siempre que esté cerca de tu mano poder hacer el bien a otros, hacelo. Sea quien sea, la persona que sea, haz el bien. Oremos a Dios. Tómate un segundo para orar al Señor. Tal vez la prueba que estás pasando es durísima y es fuerte, pero quiero que confíes en el Señor, porque a Él no se le escapa nada. Que encuentres el gozo y la satisfacción en Él, y que no te avergüences también por padecer por Cristo. Amado, quiero que consideres tal vez tu situación, si sos un hijo de Dios o no. Si no lo sos, la ira de Dios está sobre vos. Y sabes, esa ira fue volcada en Jesús en la cruz. ¿No te querés apropiar de eso? ¿No querés que Jesús sea tu sustituto? ¿Qué quiere decir eso? Que así como Jesús soportó la ira por vos, vos tengas perdón de pecados, gracia y misericordia en tu cuenta, en tu vida. Jesús es el sustituto. ¿Es el tuyo? Decile a Jesús que perdone tus pecados, que querés ser un hijo de Dios y que estás dispuesto a sufrir por Él. Porque Jesús claramente dijo que ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida. Palabras de Jesús. Entrad por la puerta angosta y sigue al Señor Jesucristo y recibirás perdón y vida eterna. Eso es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por tenernos aquí para adorarte, para estar juntos y para reconfortarnos, porque sabemos que vamos a sufrir y eso no nos tiene que sorprender. Pero Dios, te quiero pedir que podamos ser hallados fieles y que en medio de la prueba y el sufrimiento nos gocemos con gran alegría, sabiendo que somos llamados dignos por padecer por ti, oh Señor. Y Dios, te pido que la iglesia sirva para sostener a los que están padeciendo y sufriendo, y que los unos a los otros nos cuidemos, nos amemos y nos animemos, para que aquí encontremos los verdaderos amigos que nos aman a pesar de. Señor, gracias. Te pedimos que sigas trabajando en nuestro corazón y que nos sigas hablando, y que traigas salvación aquí a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.